Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Bueno, empezaremos con un nuevo tema. Bueno, para hacer los grupos no me han enviado los grupos para poder asignarles el tema. Por favor, sería bueno que lo manden al auxiliar con tiempo para dar los temas que van a desarrollar tiempitos. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver este tema, que es estabilidad de taludes. Bueno, primeramente vamos a hablar que el talud, ¿qué es un talud en realidad? Por el nombre genérico de talud se entiende cualquier superficie inclinada, como es esta, ¿no es cierto?, que limita el macizo de piedra o de roca. Pueden ser estos naturales como también artificiales. Los artificiales son los que hace el hombre y los naturales son los que durante el tiempo geológico, ¿no es cierto?, que se va formando hasta estabilizar con un ángulo determinado. Entonces, ya la naturaleza a través del tiempo hace que este suelo ya sea estable, con ese calor determinado. Pero también cuando se hace en forma artificial, también se hace esta inclinación, se le da justamente, es muy importante dar este ángulo del talud para que no haya fallas, ¿no es cierto? Las fallas pueden presentarse por diferentes casos. Entonces, el, un talud consiste en que la parte superior se llama coronamiento o cresta. Toda esta parte es el cuerpo del talud, la altura del talud, ángulo de inclinación del talud y terreno de fundación. Entonces, básicamente, o sea, el talud es justamente la parte inclinada del macizo terroso o de roca. Eso es un talud. Entonces, ahora los métodos que vamos a ver justamente es aplicando diferentes criterios, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a buscar justamente un factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad nos va a dar, cuando nos da un valor determinado, nos dice, bueno, vamos a ver eso antes del tema, a qué me estoy refiriendo. Aquí, por ejemplo. Esta es una tablita que es bastante útil, por ejemplo, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos en un talud es esto, este F, factor de seguridad. Cuando el factor de seguridad está aproximadamente a 1.07, las fallas son comunes, pueden ocurrir las fallas en el talud. Cuando está entre 1.07 a 1.25, las fallas ocurren. Ahora, cuando el factor de seguridad está mayor a 1.25, las fallas casi nunca ocurren. Fíjense, nunca dice, no hay un valor que diga nunca ocurren. Simplemente dice las fallas casi nunca ocurren. Siempre hay una probabilidad de que pueda haber una falla por cualquier factor, digamos, ¿no es cierto?, que no está contemplado, suponiendo que hay filtraciones, por ejemplo, en un talud, el caso de La Paz, por ejemplo, las casas se hacen en algunas pendientes, no están estables muchos años, pero resulta que por una pequeña fuga de agua potable o del sistema de alcantarillado, hay filtraciones, entonces va formando una zona de falla, se va humedeciendo, saturando y a la vez ya con el tiempo produce una falla. Y hay un colapso total, bueno, donde hay accidentes, inclusive con pérdida de vidas humanas, en fin, eso ocurre. Entonces por eso nosotros en nuestros criterios nunca vamos a decir que nunca ocurre. Las fallas casi nunca ocurren, como dice. Bien, eso entonces, cuando calculemos la estabilidad del talud, vamos a buscar siempre un factor de seguridad que sea mayor a 1.25. Bueno, resulta que estos estudios, ¿no es cierto?, se han hecho, eh, primero hablaremos justamente el tipo de fallas que pueden ocurrir. El primer caso de este esquema se llama desprendimiento de piedra o de roca, que generalmente son fallas comunes. Por eso cuando se hace una carretera o cuando se hace un corte,
siempre hay que hacer limpieza de coronamiento. Esa limpieza de coronamiento, ¿qué significa? Sacar las piedras que pudieran aquí, bloques de piedras o un árbol que puede caerse, en fin, entonces se hace un corte o se hace limpieza. En algún caso, por ocasión de carretera o lo que sea, ¿no? Para que no ocurra este primer caso. Entonces, el límite de tierra o de roca es una porción del macizo terroso o fragmento de roca que se destacan del resto del macizo, cayendo libre y rápidamente acumulándose donde se estaciona. Donde se va a estacionar, justamente va a caer aquí, ahí se va a acumular la falla. Se trata de un fenómeno localizado, evitable, por los procesos comunes de prevención y cuando es necesario se utilizan los recursos de estabilización. Por eso siempre, con cualquier cosa, siempre hay que ver, ¿no es cierto? Especialmente cuando hay un camino de montaña, por ejemplo, hay que hacer el tratamiento prospectivo para que no haya un movimiento brusco, ¿no es cierto? Por la lluvia, lo que sea, puede caer un bloque de piedra que alguien que esté pasando para acá, bueno, va a ser aplastado por la piedra o por la cantidad de piedra que puede caer. También los árboles hay que podarlos, qué sé yo, para que no ocurra ese tipo de fenómenos. Entonces esto es previsible, pero hay que hacer, como les digo, ¿no es cierto?, el respectivo cuidado para que no ocurra esto. La segunda tipo de falla se llama dislocamiento o landslide, ¿no? Puede haber dos casos, este caso o este. Entonces esto lógicamente está pasando por encima del pie del talud, el otro por debajo del pie del talud. Entonces el dislocamiento rápido de una masa de suelo o de roca que se rompe del macizo se dice para abajo y para el lado a lo largo de la superficie de deslizamiento, conforme el movimiento sea acompañado predominantemente por una traslación. Caso de macizo rocoso estratificado se denomina escurrimiento rotacional y deslocamiento transaccional y deslocamiento rotacional. Entonces, por ejemplo, en este caso, le decimos, si la superficie de deslizamiento pasa por encima del talud, como está en el primer dibujo, y lo otro puede ser como en este caso, que está en el segundo dibujo. Dice, será una dislocación superficial o ruptura del talud. Y si por un punto apartado del pie del talud es dislocamiento profundo, o sea, para que la falla pase por debajo del pie del talud, eso se llama ruptura de base o ruptura sueca. Bueno, resulta que los suecos tenían ese problema por todos los Países Bajos, como hablamos anteriormente, como son países con tierra emergente, podemos llamarlo así, después del hielo que hubo, ¿no es cierto?, salieron a la superficie esa tierra que actualmente por eso son conocidos como Países Bajos. Tenemos muchos problemas porque generalmente está formado el suelo por arcilla y limo. Entonces, en ese caso, cuando se estaba haciendo los ferrocarriles, todo lo demás, pasó este tipo de problemas. Por eso se llaman ruptura sueca. Por haber sido observados por primera vez desde los accidentes ocurridos durante la construcción de ferrovías suecas. Ahora, estos son los comunes, ¿no es cierto?, que pasan. Pero también hay un tercer caso, que se llama arrastre o llamado crepe. Este crepe o arrastre produce un movimiento bastante lento, como en este caso. Generalmente, esto ocurre cuando hay una falla geológica, a veces en la superficie bastante dura por debajo, y encima está una formación o una terraza aluvial relativamente suelto, que no está con la misma dureza del material, que no forma parte de eso. A veces ocurre por eso. Entonces, ¿qué hace este movimiento? Es demasiado lento, muy lento, pero de movimiento continuo. Entonces, sí, ¿cómo uno se puede dar cuenta que ese movimiento está ocurriendo? A veces es imperceptible porque es muy bajo su velocidad de deslizamiento. Finalmente, hay plantas de esta forma. La vegetación que crece, ¿no es cierto?, es vertical, pero cuando se va desplazando se va inclinando, entonces el árbol se va equilibrando. Entonces vamos a tener árboles así más o menos de chuecos, ¿no es cierto?, tratando de que sean verticales la parte de la copa de arriba. Entonces significa de que hay un desplazamiento lento. Entonces hay un crepe. Ahora en esta zona, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿dónde hay la falla? Hay una falla justamente cerca de donde se conoce en la carretera Samaipata. Hay dos puentes, uno que cruza
el río Pirey y después vuelve a cruzar este lado. En toda esa zona hay una falla de este tipo, creo, con desprendimiento. Entonces por eso hicieron un desvío de carretera de un lado hacia otro lado, después vuelve a pasar a este lado. Ahora justamente sigue habiendo ese problema dentro de esa falla geológica. Entonces va a ser un viaducto ahí, un problema serio, porque además no se puede hacer el trabajo, digamos, ¿no es cierto?, en las laderas de la montaña, porque justamente hay una vertiente y que da agua a una población cercana. Entonces no pueden hacer nada, hurgarlo ahí, como decimos, tienen que dejarlo tal como está. Entonces tienen que hacer un viaducto, ¿no es cierto?, sin alterar nada. Es el problema geológico que hay ahí. Alguna vez van a hacer un impacto, fíjense. Después, pasando el puentecito que hay, no me acuerdo cómo se llama, pero ya empieza la subida justamente al lado del bloque de Samaipata. En esa zona también hay este tipo de fallas. Hay muchas veces, por esa zona, ese lugar, no aguanta el pavimento que han hecho. Han pavimentado varias veces y al final lo han dejado nomás con sitio. ¿Por qué? Porque por el movimiento que hay no dura ningún pavimento. Entonces hay siempre un pequeño desplazamiento. Han hecho inclusive tratamientos con tierra armada ahí para que sea más duradero, pero ni aún así está en continuo movimiento, muy lento, pero se mueve. Inclusive los aviones que han puesto ahí se han volcado también por el tipo de movimiento que hay. Entonces bastante, lógicamente no causa, digamos, accidentes fatales en este caso, pero sin embargo no hay obras que aguanten, porque siempre tenemos ese problema. Y ahora otro caso que se da es en Sillar. En Sillar, la carretera de Nueva Cochabamba, tienen ese problema. Resulta que por debajo hay una formación dura, diferente a lo que está encima. Entonces cuando llueve, entonces justamente en esta zona, ¿cierto?, suponiendo de que tengamos aquí un material duro, entonces en esta parte se satura el agua que llueve, entonces humedece y esta parte está duro. Entonces si estamos haciendo un corte acá, lógicamente te estoy desplazando poco. Por eso no pueden solucionar eso. Hubieron varios planteamientos de hacer pavimento rígido, creo que de 1 metro de alto, pero no, ni así, pues no. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento bien lento. La única solución que se puede dar ahí es justamente cambiando, haciendo una variante de carretera, que ya hubo, porque ya esa carretera hace tiempo tiene ese problema, y se licitó ya a nivel de construcción y se paró la licitación justamente porque hubieron observaciones por parte de los ingenieros de Cochabamba y también de la universidad y todo lo demás. Entonces, a raíz de eso no se hizo la construcción y se pidió que vaya por otra formación que está al frente, no sé, que eso es más estable. Pero había una diferencia, no sé de cuántos millones de dólares. A raíz de eso, estamos hablando de más de 15 o 20 años, sigue con el problema y no volvieron a licitar, porque lógicamente no había ninguna solución en hacer, digamos, más grueso el pavimento, porque se está desplazando el suelo, pues no tiene una solución. Ahora tiene un problema serio en esa zona, porque inclusive las tuberías que está pasando, por ahí siempre está con movimiento, porque tienen miedo de que haya roturas de tuberías. Entonces no saben qué solución le van a dar definitivamente y permanentemente están haciendo estudios en esa zona. Y es bastante conflictivo por este tipo de problemas que hay. Bien. Ahora, bueno, ese tipo de movimiento lento, ¿no es cierto?, se llama arrastre o crepe. Aquí está una cosa importante que vamos a hablar. Arrastre o crepe es el deslocamiento lento y continuo de camadas superficiales sobre camadas más profundas y sin límite definido, entre la masa del terreno que se disloca y permanece estacionaria. La velocidad de arrastre es generalmente muy pequeña. Terzaghi, según Terzaghi, es de orden de 30 centímetros por decenio, o sea, cada 10 años puede desplazar 30 centímetros, puede ser 30 centímetros. En cuanto a la velocidad media de avance de un dislocamiento típico es de orden de 3 centímetros por hora. La curvatura de los troncos, ¿no es cierto?, de árboles, como ya lo hablamos, inclinados de postes, fisuras, no son
algunos de los indicios de la concurrencia radastre. Ahora aquí justamente este tipo de radastre, hubo un señor ya que hizo una escala, eso le llamamos escala de Barnes. La escala de Barnes es, fíjense, o sea, toda esta velocidad donde entre 3 metros por segundo, más o menos que ocurre, se llama un desmoronamiento. Y entre un rango, ¿cierto?, de 0,3 metros por minuto a 0,5 metros por minuto se llama dislocamiento. Y todo lo que son velocidades mucho menores a 0,3 metros en 5 años se llaman arrastre o qué. Entonces Barnes lo clasificó justamente debido a la velocidad, ¿no es cierto?, de desplazamiento del macizo terroso, lo ha clasificado justamente por la velocidad, digamos, de desplazamiento del talud. Por ejemplo, aquí dice, aquí cuando estamos, por ejemplo, en este rango es extremadamente rápido, muy rápido, rápido, moderado, lento, muy lento, extremadamente lento. Entonces tenemos más o menos para darnos cuenta de esa velocidad. Bueno, resulta que este tipo de cosas, por ejemplo, en algunas planchadas, vamos a hablar de parte práctica, en la planta de gas de San Antonio, que está en Chaco, y también en Huacaya, se han puesto justamente, ¿no es cierto?, porque allá se hicieron una planchada y hicieron taludes. Entonces, para ver el tipo de desplazamiento, hay sensores que han colocado para evitar este problema, para que no haya peligro y tengamos un accidente por rotura de tubería, como el desplazamiento es bien lento, entonces a veces no se nota. Entonces se ponen sensores para medir ese desplazamiento por tubería. Bueno, entonces ahora vamos a ver las consideraciones generales en las teorías de taludes, que es justamente el tema que estamos evaluando. Los taludes pueden ser hechos por el hombre, ¿cierto? Pueden ser cortes, rellenos para carreteras y ferrocarriles, presas de tierra, diques en los ríos, dique para contención de agua, incluyendo la exhibición, residuos industriales, aguas negras. Lo que es el Sabapato, ¿no? Es lo que dice para esto. Operaciones de desarrollo industrial u otros, bancos de canales y conductos de agua, también excavaciones temporales. Cuando se va a hacer una obra de siempre, ¿cierto?, no podemos hacer un corte vertical, entonces hay que tener un cierto talud para que no ocurra justamente las fallas por deslizamiento. Entonces, los taludes pueden ser también formados naturalmente como en la espalda de las montañas o en bordes. Y lógicamente que este proceso de formarse un talud es una ocurrencia durante mucho tiempo, a veces tienes por miles de años. Por eso mismo, cuando hacemos un corte, por ejemplo, en la ladera de un río, que normalmente hacemos las carreteras por su bajo costo, porque no hacemos túneles, entonces resulta que estamos desestabilizando el talud existente. Entonces eso hay que ponerle alguna obra complementaria, ¿no es cierto?, para que no ocurran las fallas. Por eso, por ejemplo, aquí la superficie que no es horizontal está por los componentes gravitacionales del peso que tiende a movilizar el suelo desde el nivel más alto hasta el más bajo. La filtración puede ser una causa muy importante para movilizar cuando el agua esté presente, las fuerzas producidas por el mismo también pueden ser importantes en el análisis de la estabilidad en algunas ocasiones. Bueno, lo que nos concierne aquí, cuando estamos haciendo teoría de talud, lógicamente hay que hacer un estudio geotécnico. ¿En qué consiste el estudio geotécnico? Supongamos, vamos a ilustrar, supongamos que estamos haciendo un estudio acá, así decir. Bueno, vamos a hacer una perforación acá, pero es aquí y aquí. Pero ¿qué es lo que estamos buscando en realidad? Muchas veces, lo primero que vamos a encontrar cuánto es el peso específico del suelo, cuánto es
el ángulo de presión interna, si es arcilla, si es arena, si hay piedras, todo el tipo de material. Además de eso, por alguna filtración que pudiera ocurrir con el tiempo, ¿cierto? En esta zona, con épocas de lluvia, a veces hay un nivel, ¿no?, de saturación. Eso es importante determinar para saber, ¿no?, ver porque si hay una zona de, digamos, de saturación, ¿qué significa? Todo el material que está por debajo está saturado y por encima está parcialmente saturado. Entonces, en el cálculo del calor tenemos que tomar en cuenta esa masa saturada y la masa que no está saturada. Se toma en cuenta justamente las presiones hidrostáticas del agua. Entonces, por eso es importante. No es solamente, hay mucha gente que dice solamente, hágame un estudio aquí. ¿De cuántos metros? 3 metros. No es suficiente. ¿Por qué? Porque no podemos tener una falla más abajo. Entonces hay que ver hasta dónde está el nivel de agua. Si no hay agua, pues mejor, no pasa nada. Pero si hay agua, entonces tiene en su cálculo que considerar eso y ver qué soluciones le va a dar, justamente porque cuando llueve hay recarga hidráulica y se satura, entonces, y por tanto puede haber un desplazamiento. Esa palabrita famosa que la hablan generalmente la gente dice mazamorra. No es mazamorra, ¿verdad? Es una falla justamente por saturación del suelo. Y ustedes saben que se pueden empezar carreteras, se entierran gente, puentes, y la paso ocurre frecuentemente ese tipo de obras. Y hasta ahora justamente hay un problema serio, el otro día lo pasó, ¿no? Creo que un sector aprobó una ley municipal donde permitían construir casas de cualquier tipo, de cualquier piso. Y bueno, lamentablemente la gente que maneja el consejo, que saben, pues, ni siquiera se asesoran con un ingeniero técnico o con un geólogo o con un ingeniero civil que tiene que tener una idea, que no es nomás agarrar construir en cualquier parte, ¿verdad? Pero votan por sus intereses económicos o porque políticamente les conviene, porque va a haber más votos, que o sea, la gente maneja así, lamentablemente estamos manejados por ese tipo de gente. No le interesa nada, total tener voto y seguir vigente en el poder. Eso no es bueno. Entonces lo que implica hay un problema serio. Aquí mismo, fíjense, ¿qué tenemos? En Urubó, la alcaldía municipal de Porongo, por ejemplo, vende tierras por ahí, cualquiera urbaniza, haciendo lagunas, haciendo todas las cosas. Pero eso está en un problema serio de erosión del material. Falta de árboles. Dentro de poco, las nuevas generaciones que vienen no van a tener agua para tomar, como ahora agarrar un grifo y bañarse con harta agua. Van a tener que bañarse con un litro de agua. ¿Por qué? Justamente no estamos cuidando los acuíferos. Esa es una medida que ya tienen que pensar ustedes, que son nueva generación, tienen que proteger eso para que los otros que vienen atrás no tengan ese problema de agua. Como en Cochabamba, que es Misicuri, ¿verdad? Había lugares que no daban agua, solamente en la noche no daban. Ahora ya tienen agua, pero hay que cuidar. Aquí nosotros somos así, que hay que tomar agua subterránea, no estamos tomando agua de río. Entonces hay que tomar en cuenta toda la erosión, todos los problemas que estamos causando. Bueno, después, por ejemplo, esta importancia se dio más que todo por algunas fallas que hubo en algunas partes del sector del mundo, que según ese ensayo, no me acuerdo la fecha, y ustedes pueden entrar en internet y ver un accidente más grave que hubo en la historia del sector, donde hubo enterrado, creo, más de 3.000 personas, presentó justamente por una falla geológica, porque lo de en las represas siempre se tiene que poner el piezómetro en las partes laterales para ver cómo está ascendiendo el nivel de agua. ¿Eso por qué? Porque justamente si el agua asciende por los intersticios, por los poros, sube arriba y puede haber una zona de falla, con una saturación, y por tanto se puede desplazarse todo, desmoronarse toda la parte lateral, lo que ocurrió en el accidente, se dieron el tema, no recuerdo qué. Entonces, ¿qué hizo? Hubo un mini tsunami en la represa.
entonces que hizo que cause una oleada bastante grande y las olas debido al deslizamiento sobrepasaron la represa y con accidentes aguas abajo fatales, ¿no es cierto? Y quedan poblaciones, casas, etc. Entonces que hable. Entonces, ese tipo de cosas que tienen cuidado siempre. Bueno, pero esas fallas que hay, ese tipo de cosas han hecho, justamente han tomado medidas precautorias y se estudió en detalle justamente este problema que estamos haciendo, porque hasta esa fecha no se le daba demasiada importancia a lo que es el estudio de taludes. Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos hablando es importante. No siempre, no sé, en algunos lugares pueden creer que la tierra es completamente homogénea, sin embargo podemos encontrar en zonas donde haya arena o donde hay arcillas se encuentran cárcavas, o sea, cuevas subterráneas que se ha formado a través de miles o millones de años. Algunas veces, ¿no es cierto?, puede haber inclusive una construcción encima, imagínense por X motivos, por desgracia, que se haga un edificio, se hunde, entonces este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la zona hablando de pues, ¿cómo se llama? Quijarro, Puerto Suárez, en toda esa, por ejemplo, hay fallas geológicas, hay cavernas kársticas. ¿Qué son las cavernas kársticas? Son las cavernas, ¿cierto?, en piedras calizas que circula el agua, a veces hay cuevas por ahí. Yo estaba haciendo un trabajo justamente para la aduana en la zona, estamos haciendo perforación con diamante, era pura piedra caliza y de repente el herramienta se entró casi 2 metros. Era un agujero, un hueco. Entonces dijimos, no, en este lugar no es conveniente hacer edificaciones ni hacer cargas pesadas, ¿no es cierto?, porque había una caverna dentro. Pero eso justamente porque por la corriente del agua subterránea que pasa y va haciendo agujeros, porque la piedra caliza se desintegra. Y no solamente eso, también muchas veces hay animales que mueren, y aquí estamos hablando de supervivencia. Estas fuerzas variables producen esfuerzos cortantes en la base del suelo y ocurrirán movimientos a menos que la resistencia cortante sobre cada superficie posible de falla a través de la masa sea suficientemente mayor que el esfuerzo cortante. La resistencia de corte depende de la resistencia cortante del suelo y de otros factores naturales, tales como presencia temporal de agua, filtración o filtración de aguas de lluvia, raíces, lentes de hielo, aguas subterráneas, aguas subterráneas congeladas o rocas que deben separarse a lo largo de la superficie de la falla, huecos de animales como gusanos, reptiles o raíces abandonadas pueden producir un mecanismo de falla progresivo en el índice de la falla de talud. Por eso, no, a veces, fíjense, estamos haciendo un talud, pues no sabemos qué hay adentro, ¿se dan cuenta? Hay cosas bastante importantes, por ejemplo, les voy a comentar mi experiencia en realidad, el trabajo que hago yo, que hace mi empresa. Estábamos haciendo un trabajo justamente en la zona de las peñas, es duro, arcilla durísima. Y estábamos haciendo una perforación casi a 15 metros de profundidad. Y bueno, al perforar hubo un vacío de varios metros. Posiblemente una falla geológica, como dice aquí, alguna planta que había existente o alguna cueva de animales, algo de. Pero en esa misma línea hicimos otra cada vez unos 20 metros de distancia, también mismo. Entonces, la recomendación, digo, bueno, hay que zonificar, porque no se puede tomar, o sea, no se puede arriesgar de hacer construcción sobre ese tipo de suelos. Pero a simple vista es un suelo duro, pero sin embargo hay ese tipo de fallas. En la zona de la feria de exposición, en esa zona, por ejemplo, es frecuente encontrar árboles a 9 metros, 10 metros que uno se han florido, cavernas que a veces
ese tipo de cosas ocurren. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bien. Entonces, el mayor factor, o sea, sin embargo, la resistencia al cortante del suelo puede ser, ¿cierto? En este caso puede ser sin drenar, para algunos casos de carga, pues presión efectiva, justamente con la presencia de agua. Entonces, en este caso, la nutrición interna tiene que ser en condición de saturado y la cohesión también tiene que ser en condición saturada. Finalmente, la cohesión en esos casos se toma por tercio de C. Igualmente aquí, hay que disminuir, incrementar con el tiempo para la consolidación o con la profundidad. Disminuir el tiempo debido a la saturación posterior, desarrollo y exceso de presión de poros. Por eso decía, cuando hay una presa, por ejemplo, a la parte lateral que tiene que colocar justamente piezómetros para medir la presión de poros y ver la altura de agua que está ascendiendo en la zona, para que no se produzcan las fallas laterales. Estamos hablando de presas grandes, ¿no es cierto? Como cuando un estrato, ¿no es cierto?, permeable tiene la salida bloqueada y se llena de agua, o pérdida de presión de poros negativa. Bien. Bueno, entonces, todas estas condiciones, ¿no es cierto?, que hace de que hay que dar la seguridad justamente a los efectos que se puede producir. Por ejemplo, aquí vamos a ver, creo que está en la pantalla. Aquí está el caso. Fíjense, justamente a todo este proceso de la teoría, de la historia de Tarudes y todo lo demás, se formó una comisión por este accidente que hubo en la represa de Fort Tex en el año 1938. Había piezómetros instalados, pero no en la zona donde las presiones de poro causan la falla. Esto causó bastantes muertes en la represa. Y a raíz de eso, se formó una comisión, dentro de ello estaba Terzaghi y Casagrande. Y hicieron algunas enmiendas justamente en el 1965, a raíz de esto. Bien, entonces muchas fallas en taludes pequeños, como podemos ver fácilmente a lo largo de los cortes de caminos, sobre todo cuando van a un camino de montaña, van a ver varios cortes, ¿no? A veces sostenidos con muros ya sean muros de hormigón o en su defecto con gaviones, en fin, ¿no es cierto?, para estabilizar, ¿no es cierto?, el desplazamiento que puede ocurrir por la saturación del suelo o cualquier otro accidente. Pues muchas fallas en taludes pequeñas, como puede observarse a lo largo de los cortes de los caminos, en áreas montañosas son aproximadamente iguales en dimensión lateral y vertical. No obstante, en la mesa corriente se supone condiciones de deformación clara. Bien, entonces justamente para ver todos estos eventos que estamos viendo aquí, hay varios métodos para solucionar. Pues, ¿qué es lo que queremos encontrar? Y es utilizando cualquiera de los métodos que veamos, ¿cierto? Estamos buscando un factor de seguridad, que sea, como les decía, rato mayor a 1.25, que te da 1.5 mejor, ¿no? Entonces tenemos que buscar un factor de seguridad que dé mayor a este valor. Y para eso justamente vamos a jugar con los pendientes. Entonces los métodos de cálculo pueden ser cualquier cálculo que deben ser conveniente. Por ejemplo, pendientes infinitas, justamente en la práctica que les voy a dar, yo van a tener un muro de contención y un problemita de talud para que ustedes resuelvan, ya sea por método gráfico o por método analítico. Entonces es un método que es las pendientes infinitas. Entonces, en esta figura dice, ilustra la sección transversal de una pendiente infinita en un suelo sin cohesión y sin filtración. Entonces aquí no estamos hablando que son suelos netamente granulares y además no estoy considerando la filtración del agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos analizando ese suelo, ¿no es cierto?, de esta manera, con temperatura H. Pero sin embargo, cuando hay presencia de agua, y tenemos que considerar esto, fíjense, aquí estamos en el flujo. Entonces, aquí va a ser el suelo saturado, entonces las cargas van a ser diferentes.
Entonces al final vamos a buscar justamente un factor de seguridad que dé mayor a 1.25. Aquí está la forma, justamente aquí van a encontrar el ángulo justamente del talud. Van a hacer el seguimiento de las esquemas que están mostrando, están las ecuaciones, y van a llegar a esta forma. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué cosa? B, el ángulo beta, ¿no es cierto?, va a ser tangente. El gamma prima quiere decir el peso específico sumergido. Aquí igualmente, peso específico sumergido más peso específico del agua. Entonces, esto es saturado, ¿verdad? Estamos hablando, justamente estamos calculando en función del tipo de material que está ahí. Este es sumergido. El gamma sumergido es igual al gamma saturado menos gamma del agua, eso es sumergido. ¿Cierto? Entonces, y por tangente de pi. Entonces, eso nos va a dar este valor. Entonces, aquí estamos calculando justamente el ángulo del talud por ese método. Bueno, entonces tenemos varios métodos con la estabilidad del talud infinido, o sea, por el método que estamos hablando, para suelos puede ser esto para el caso de cuando tenemos un suelo con arcilla. Entonces también lo mismo, vamos a calcular un valor de n, ¿no es cierto?, del factor de seguridad, que con esta ecuación vamos a calcular ese valor. Bien. Después, también tenemos otro. Por favor, ustedes si tienen que leer un poquito esto, ¿no es cierto?, y escribir y hacer el trabajo para poder entender. Por ejemplo, la análisis de arco circular, justamente los datos para poder hacer cualquier estado de talud, necesitamos conocer siempre el gamma del suelo y necesitamos conocer el ángulo de fricción interna. Y si es un suelo fino, entonces necesitamos conocer la cohesión. Entonces aquí lógicamente, ¿qué es lo que vamos variando? Esta pendiente puede variar, estamos buscando aquí un factor de seguridad, entonces este ángulo puede variar, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante, por ejemplo en este caso, fíjense, aquí hay agua, entonces por eso les decía yo en el estudio de suelo que hagan para calcular una estabilidad de talud, tienen que hacer esto necesariamente un agujero acá, otro por acá, tal vez otro por aquí sucesivamente, para determinar cómo está esta zona de falla. Porque tienen agua, entonces el suelo aquí está saturado, en cambio aquí no. Entonces el peso específico del suelo es variable, eso hay que considerar en el cálculo. Entonces con todo eso lo que vamos a encontrar es justamente este valor. Aquí, entonces, lógicamente, el ángulo del talud, que es este beta que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, y el número de estabilidad que vamos a encontrar en función realmente del tipo de material, ¿no? Aquí tenemos el ángulo del talud. Lógicamente que para poder calcular ustedes van a tener que entran como datos, ¿verdad? A no ser que ya el talud esté hecho para verificar, pero normalmente uno se da el ángulo, ¿cierto? El ángulo phi, entonces eso sí, es un dato de la naturaleza del suelo que hay, pero este ángulo se puede uno decir, bueno, voy a trabajar con 30 grados, 40 grados, etc. Pero no se recomienda, ¿no es cierto?, casi muy pocas veces hacer que el talud sea mayor a 45 grados, en lo posible, siempre en un rango menor a 45. A no ser que sea arcilla dura, en ese caso puede ser, pero no hay que llegar tampoco. Entonces, estas curvas de Taylor tienen que encontrar justamente el número de estabilidad con estos valores, tienen que seguir para entender el procedimiento, justamente cómo se hace para encontrar estos valores. El método círculo también es un método similar y tienen que encontrar justamente los valores del número de estabilidad viendo justamente esta forma de talud, la falla que se va a ocurrir aquí. Entonces aquí justamente aquí llegamos, ¿no es cierto?, a una ecuación
Ustedes van a seguir aquí con los valores de F, van a calcular para llegar a esta ecuación. Aquí, resistencia real del suelo, el refuerzo del core, de lo que va a soportar, y la resistencia al corte desarrollado. Entonces aquí voy a encontrar, ¿no es cierto?, el factor de seguridad que va a ser la resistencia al corte real del suelo sobre la resistencia al corte referido. Entonces esta relación tiene que darle mayor a 1.25. Pues justamente ahí está, ¿no es cierto?, las condiciones que estamos viendo. Aquí hay un ejemplo, el miércoles vamos a ver este ejemplo, pero está resuelto para que lo entiendan el método. Van a seguir de paso a paso, ¿no es cierto?, con el dibujo, van a ir encontrando. Mejor en su casa háganle este ejercicio, traten de hacerlo paso a paso para encontrar este factor de seguridad. Aquí nos dio un factor de 1.16. Ahora, si no cumplen, lógicamente tienen que variar el ángulo hasta que cumplen. O sea, este proceso, fíjense, y van a llegar a calcular este valor. Bueno, el método que más se emplea en la práctica es este, y el método de Bishop. Este es el método de análisis método de las dovelas. ¿Por qué se llaman dovelas? O también le llamamos el método de las rebanadas. Estamos separando, fíjense, en partes, en rebanadas, por eso se llaman dovelas, es un dovela. Entonces estamos separando el calor. Y esta es una línea, ¿no es cierto?, de falla que estamos considerando. Lógicamente esto no es una cosa que le va a dar el dato, lo que nosotros suponemos que. Entonces aquí va a haber una grieta de tensión, ¿cierto?, depende de las condiciones que se encuentran en talud. Y también aquí tenemos el agua freática. Por eso siempre vuelvo a repetir, cuando se hagan este estudio de suelo para un talud, tienen que pedir en diferentes puntos, no uno. Le estoy diciendo eso porque hay gente que hace eso, solamente pide un hito para sacar el grano y no está considerando esto como está la línea de aguas freáticas, no está considerando eso. Entonces, en el estudio tienen que calcularse eso. Entonces, y hay lógicamente al final del trabajo, esta es una tabulación que ustedes pueden calcular, por ejemplo, ¿no es cierto?, como AutoCAD les facilita bastante cuánto vale el peso de cada dovela. Y lógicamente esto es fíjense, esto no es una recta, es una cuerda, ¿no es cierto? Entonces lógicamente hay método que está calculando aquí ese valor, pero van a ver la formulita que da para calcular justamente esta partecita de aquí, porque esto no es recta, es una curva. En la práctica, bueno, cuando yo llevaba la materia no había programa de AutoCAD, entonces hacíamos esto a escala y medíamos esta cuerda, ¿no es cierto?, con un curvímetro. Medíamos esto para calcular justamente el peso de la dovela, pero ahora ustedes tienen una facilidad inmensa. Esto calculen que sea curva, lo que sea, lo calculen inmediatamente en sí. Por eso este método es bastante útil en la práctica, para que ustedes empleen. Entonces traten de aprender este método y el método de Bishop, entonces vamos a ver eso. Entonces no es más que calcula N sub I, que es el peso del suelo, más las cargas verticales por coseno de alfa. Coseno de alfa no es más que el ángulo de talud, el alfa de acá. Entonces, igualmente el esfuerzo de corte, igualmente peso más el peso del suelo, más el peso de la sobrecarga por seno de alfa. Y llegamos finalmente a esta ecuación. Momentos resistentes sobre momentos destructores. Momentos resistentes, ¿cuáles son los momentos resistentes? Quiero que resiste justamente esta parte de acá del suelo. Si toda esta masa, el peso de esta masa es más grande que este peso de acá, entonces falla. Es de esperar de que estos momentos resistentes sean más
grande que esto. Por eso en la conferencia estamos viendo es momentos resistentes tienen que ser más grandes para que este me dé mayor a 1. Entonces, los momentos de futuro tienen que ser menor, entonces, para que me dé mayor a 1.25. En su concepto. Ahora, si no da eso, entonces, bueno, van a tener que cambiar de repente el esquema. De repente que tengan que hacer con mayor longitud. Entonces, en ese caso, va a disminuir esta pendiente de aquí. Entonces, es el objetivo justamente del cálculo para que puedan determinar este valor que es el momento resistente. Bueno, ahí en el texto esta profesora aplicar hay una tablita. En serio, lo que van a llegar justamente a hacer una tabla. Fíjense por aquí el área, ¿no es cierto? Las novelas, en este caso 6 novelas, y cada novela van calculando el peso, el ancho, el refuerzo portante, bueno, todo se calcula en el sentido de llegar a esta ecuación. Suman esto más esto, que es el resistente, este es el destructor. Entonces todo esto lo tabulan en base a este gráfico. Aquí hay un ejemplo también, por favor. Tienen que hacerlo bien para entender el método. Esto igualmente se calcula con bien, es una fuerza que está haciendo que se desplace la masa de eso. Entonces lo toman en cuenta. Pero es una carga distribuida, depende de cómo. Bueno, este es el método del análisis del rendimiento de las cuñas. Esto es muy poco usual, pero no, generalmente a veces utilizan todavía algunas personas, pero es muy poco usual. Pero de todos modos, en el grupo que lo toque va a tener que hacer necesariamente eso, pero es conveniente, vuelvo a repetir, para todos. Traten de hacer el método de las novelas y el shock, aparte del método de PDD. Es importante que manejen eso. Es un método. Esto simplemente es como un conocimiento general que tienen que hacer. Más que todo que hace es un método gráfico. Y también aquí otro ejemplo también de entonces, la geometría del bloque deslizante de la figura 1414 y la siguiente información sobre el suelo de este peso específico. Esto es la cohesión, el ángulo de fusión interno. Pídese la siguiente suposición: no hay tensión, o sea, no hay grieta de tensión, o sea, en ese caso, vamos a decirle que esto no tiene la grieta de tensión que se produce aquí. Eso no estamos considerando como esto, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso van a hacer el cálculo y van a llenar este gráfico y está calculado acá paso a paso y van a tener resultados. Bueno, ahora igual, por ejemplo, esto es el método de simplificado de las novelas, que es este. Da su origen justamente también del método de las novelas, es su origen justamente para este método de Bishop. Sus consideraciones son similares y también vamos a llegar justamente a la relación, ¿cierto?, del momento destructor frente al resistente, lo que podemos soportar es tiene que ser igualmente que el otro, que es 1.25. Es similar, fíjense aquí. Entonces, este método ahora está de moda. Hay programas ya hechos por ustedes que colocan los datos que les pide, la angulación interna, el gamma, la altura, todo lo demás, y automáticamente la computadora, ¿no es cierto?, con su programa calcula esto. Pero ahora, si ustedes pueden hacer un programita, sería interesante, ellos se lo guardan o comparten con los compañeros. Por favor, que haga un programa, no le voy a dar un puntaje más por el esfuerzo que hay, pero que compartan con los compañeros. Me lo dan el programa y yo se los paso a los interesados.
En varios semestres han hecho varios alumnos que manejan, y en algunos programas han hecho programas de este tipo. Bueno, lo mismo podemos llegar aquí, fíjense, a la fórmula, ¿no es cierto? La ecuación donde calculemos las fuerzas destructoras frente a los movimientos de sistema. Lo mismo que en el caso de los rodeos. Bueno, aquí está un ejemplo que van a llenar esto. Por favor, entonces, en estos métodos están hechos con los programas, háganlo, por favor, paso a paso, sigan, dibujen y vayan calculando esto. La misma secuencia para todo método. Ahora, aquí, lógicamente, aquí no estamos considerando la filtración del agua, aquí sí, en este método, pero también es justamente el método de las novelas, ¿no es cierto? Con filtración y flujo establecido, entonces aquí estoy considerando esto. Y esta es la ecuación. Por eso vamos a llegar justamente también a esta distancia vertical de la cima del talud de la base firme, la altura del talud. Entonces, vamos calculando esto, vamos a ir llenando esto. Bueno, finalmente, un ejemplo de aplicación. Aquí están la tabla, como paso de aquí, todos los valores que ustedes pueden utilizar en tablas, como el talud es de 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1. O sea, el talud. Y aquí tienen un ejemplo, el método de Bishop y Morgenstern. Con eso terminaríamos en realidad la materia. Yo le quiero estaba aquí un tema más, pero le quité porque vi que se complicaba mucho, y que es el método justamente el método boliviano, inventado por un boliviano, ¿cómo se llama? Por Valle Rodas. Si alguien quiere hacer, es un método que parecido a estos casos. En mi libro de, si tienen ustedes, por favor, calles, carreteras y aeropistas, de Raúl Valle Rodas, esto está en la página 460, está la descripción del método, justamente de Javier Caluz, por el método de Valle Rodas. O sea, con ejemplos. Lo quité porque lo vi que era un poquito muy largo, entonces la gente se iba más a los métodos de Bishop y de Roberts. Bien, bueno, de todos modos, ¿ya hicieron su grupo ustedes, por favor? Voy a preguntarles. Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Pero no me lo han pasado. Le pasamos al auxiliar, ingeniero. Ya le voy a llamar ahora que me lo pase, por favor, para ya que la próxima clase el viernes, el miércoles ya les dé el tema. A pesar que tenemos examen el miércoles, ¿no? Sí. Entonces, después del miércoles, cada uno no quiere interferir el miércoles. El miércoles, por favor, entonces a las 7 en punto, o sea, presencial, ¿ya? Por favor. Entonces, nos vemos miércoles entonces. Ingeniero, buenos días. Sí, sí, te escucho. ¿Cómo? ¿Con eso ya terminó el avance? Sí, con esto la parte de teoría terminó. Pero vea, pues justamente estos ejemplos que están ahí, por favor, quisiera que lo lean y vayan calculando. Y está indicando paso a paso los ejemplos que hay aquí. Eso. Los otros métodos, hay métodos gráficos que te lo van a hacer ya cuando le dé al tema. Lo voy a asignar un tema que está aquí, todo lo que está en el texto. No voy a buscar solamente. Ingeniero, disculpe, buen día. Sí, buen día.
¿Y el examen hasta qué tema va a entrar? El examen. A ver, les voy a... A ver, mejor lo veremos acá. Hasta dónde. Hemos resuelto ya problemas, ejemplos para el tema que vamos a ver el examen. Hasta aquí. Son los sábados que leí el último. Y también esto tendría, hicimos el último día un ejemplo de esto. ¿Ustedes se acuerdan? De aquí desde el tema 1 hasta aquí. Hay muchos ejemplos de cada tema, mucho, por favor. Porque si no se pasan eso. Y hagan su formulario. Todos hemos visto, hay muchos ejemplos de cada uno. Ahora, para cuando si van a utilizar este abaco, hay una tabla ya que está calculado en los factores de carga de Terzaghi. Una señorita que me mandó una hojita tanto para la falla local como la falla, para la falla general y para la falla local. Esa tablita utilicen para que no varíe, porque el ojo de cada uno, si no van a variar aquí los resultados de cada uno. Prefiero que utilicen esa tabla. Pues, si no, se lo voy a pasar también la tablita, para que tomen esto, para los factores de carga y no utilicen esta abajo. Es más fácil. Solamente tienen que saber cuál van a utilizar. ¿Es falla local o falla general? Nada más. La señorita que me mandó la tabla, ¿tiene del factor de carga? ¿Está presente, por favor? Ingeniero, las tablas están en el libro Baja Medas. Sí, Brahe Medas están, exactamente. Eso vamos a utilizar, ¿ya? Brahe Medas. Esa tabla. Así no variamos de uno a otro, sino que vamos a sacar resultados diferentes con el abajo. Bueno, era eso entonces. El miércoles nos vemos a las 7, por favor. ¿Ya? De todos modos, vamos a ver en qué aula vamos a dar examen. Yo lo voy a pasar al ayudante el día martes en la tarde. Voy a pasar para que no nos perdamos allá. Bueno, quedamos entonces con esto. Hasta luego. Saludos, ingeniero. Hasta luego.